Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Durante la cuarentena, no sé exactamente en qué momento, porque se ha hecho larga la cuarentena, en este país las cosas son así. Un día uno de casa me preguntó: padre, ¿y la funcionalidad es parte del espíritu de la obra? La verdad es que en ese momento no sé exactamente qué le contesté, pero me quedé pensando en el asunto. Se me vino bastantes veces a la cabeza y también me encontré con algunos textos sobre la vida de los numerarios en casa. Y entonces pensé que hoy podíamos hacer nuestra oración sobre este particular. Vamos a hablar de la funcionalidad en general, de la funcionalidad en la obra, de la funcionalidad, cómo se ha dado en la historia de la obra y cómo se da a veces en la vida de cada uno, y de algunos peligros y errores que puede haber alrededor de esto. Porque en ese ir pensando sobre el asunto, lo primero que me fueron cayendo son las fichas de que efectivamente en todos lados hay funcionalidad. La creación misma tiene dentro de ella la funcionalidad. De hecho, vimos un documental que hablaba de la creación del universo y trataba de explicar cómo todo estaba en función de la Tierra y de que en la Tierra pudiera haber oxígeno, agua y vida. Es evidente que en el planeta Tierra los distintos elementos que hay en los distintos reinos, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, tienen sus funciones. Incluso los seres humanos fuimos puestos por Dios con nuestra función de custodiar y administrar la tierra. Nos participó de su inteligencia y de su voluntad para llevar la obra creadora a su culminación, ¿verdad? Y como causas segundas que somos, vamos perfeccionando las cosas. Tenemos nuestra función. Si uno mira más atentamente dentro de la humanidad, Dios nos hizo varón y mujer. Cuando uno mira además más de cerca la organización de la vida de los hombres, también se da cuenta que hay funcionalidad desde el comienzo. De hecho, además, en la revelación aparece inmediatamente: Caín se dedicó a la agricultura y Abel fue pastor. Distintos trabajos de acuerdo con distintas capacidades y tal vez incluso gustos diferentes que lo llevaron de modo natural a organizarse de acuerdo a funciones. Funciones que además se fueron desarrollando a través de los años y los siglos y de la cultura. La vida en sociedad, la familia, como sabemos, primera célula de la sociedad, fue desarrollando dentro de sí funciones propias. Y todas las organizaciones tienen personas distintas que se ocupan de cosas distintas. La funcionalidad, entonces uno ve y dice, bueno, mira, es algo natural, es algo por lo tanto bueno. Tengo una conocida familiar que es una ferviente defensora de la complementariedad. Ella entiende que su marido tiene que hacer unas cosas y ella tiene que hacer otras. Y le va muy bien, gracias a Dios. Si todavía nos fijamos un poco, además, en lo que hizo nuestro Señor en la vida de la Iglesia, también nos damos cuenta que Él fue llamando así
a las personas y los fue de algún modo organizando, les fue dando distintas funciones. Y a unos, como sabemos muy bien, los llamó apóstoles y los tuvo muy cerca suyo y les confió unas responsabilidades concretas y determinadas. Pero también llamó a otros discípulos, a los 72, y los mandó a predicar de dos en dos. Y también admitió alrededor suyo a las santas mujeres, que tenían también su función en el grupo de los discípulos cuando vivió Jesús y después. Y por supuesto, notamos, entre comillas, sutilmente la función de la Virgen. Es decir, pues desde el comienzo en la vida de la Iglesia ha habido distintas funciones. Por eso es que, si pasamos al segundo tema de la funcionalidad en la obra, pues uno puede decir, mirá, está claro que sí. La pregunta era, ¿la funcionalidad es parte del espíritu del Opus Dei? Y parece que sí, porque la obra es humana y porque Dios, bueno, y si es humana, entonces, y en lo humano hay funcionalidad, tendrá que haber funciones en la obra. Pero además miramos la vida, la historia de la obra y vemos cómo Dios le fue transmitiendo, digamos así, indicaciones a nuestro Padre, ¿verdad? Por de pronto, nuestro Padre, aunque había entendido toda la llamada, el núcleo de la obra el 2 de octubre del 28, pues entendió que también debía haber mujeres el 14 de febrero del 30. Y una de las cosas que solía comentar con cierta gracia era que si no nos hubiera salido un barracón. Pues sin mujeres es muy difícil que haya una familia, ¿verdad? En la obra también se fueron dando funciones y de hecho hay distintas labores y haciendo un curso de retiro junto a los restos de San Juan de la Cruz, si no me equivoco, nuestro padre vio cómo las tres labores que ya iba perfilando y que iban perfilándose las tuvo que poner o las iba a poner, ¿no? Por inspiración de Dios, bajo el patrocinio de los santos arcángeles y los apóstoles, ¿no? Miguel, Gabriel, Rafael, Pedro, Pablo, Juan, y así se organizó la obra y de acuerdo con las distintas situaciones en las que Dios llama a la gente para hacer la obra en el mundo, pues hay distintas funciones en la obra. Por eso podemos pensar en este punto que también la funcionalidad está bastante ligada a la disponibilidad. Y aquí nos vamos metiendo un poquito más ya en la vida nuestra, ¿no? En la vida de los numerarios, las numerarias, los agregados, las agregadas, las numerarias auxiliares. Ya en este mismo hecho de que hay distintos modos de vivir la misma vocación, nos damos cuenta que también hay distintas funciones o hay funcionalidad. En una carta del año 57, nuestro padre, escribía: la obra de San Miguel es el fundamento, la fuerza, ponía entre guiones, que sostiene toda nuestra familia. Ahora podemos, como vendrás haciendo, hablando con el Señor, decirle al Señor: Señor, que realmente nosotros seamos conscientes de esto, que queramos estar a la altura de lo que nos pedís, que confiemos en tu gracia para efectivamente ser el fundamento, ser la fuerza que sostiene esta familia sobrenatural. También los agregados lo hacen. Y también podemos pensar que las numerarias auxiliares sostienen de un modo muy especial todo el espíritu de familia tan esencial en la obra. Bueno, de todos modos, yo quiero también subrayar en este punto que en realidad ninguno de nosotros pitó con la idea de ser simplemente esqueleto, ¿verdad? Bueno, no sé si la palabra simplemente aquí es adecuada, porque no es poca cosa sostener a otros, pero realmente a la hora de pitar todos teníamos conciencia de que los numerarios
tenemos disponibilidad para sacar la obra adelante, para jugarnos la vida y a veces dejar algunos aspectos de nuestra vida en función de la vida de la obra, se puede decir así, ahí está la funcionalidad. ¿Cómo se dio entonces la funcionalidad en la historia de la obra? ¿Y cómo se da en la historia de la vida de cada uno de nosotros? Sería imposible hablar de este punto en concreto porque habría que hablar de tantas vidas, toda la casuística, ¿no?, que nos damos cuenta que existe. Cada uno de nosotros después tiene su propia historia. Pero así unos rasgos generales de la historia de la obra, y mirando un poquito nos damos cuenta que pasan cosas muy diferentes dependiendo del momento histórico, del desarrollo de la labor, del desarrollo inicial de la obra, cuando nació, del desarrollo de la obra en primero como fue en España y después en la expansión y en cada país. Y nos damos cuenta que conforme la labor va tomando madurez y crece en un lugar determinado, pues las cosas también no solo cambian, sino que deben cambiar. Y es razonable que así sea. Por ir poniendo algún ejemplo gracioso, al padre Ignacio Echeverría solía decir que él cuando pitó tenía clara tres cosas: que su entrega era del todo y para siempre, que era en el medio del mundo y que no iba a ser sacerdote. Sin embargo, estaba dispuesto a hacer la obra, a lo que el Señor le pidiera. Efectivamente, su entrega fue del todo y para siempre, y damos gracias a Dios por su fidelidad, como damos gracias por la fidelidad de todos nuestros hermanos. Bueno, sí podemos decir que vivió siempre en el medio del mundo. Don Ignacio fue un ejemplo clarísimo de secularidad. Esto tampoco, no sé si lo sabrán, pero era un campeón, le gustaba el fútbol, tenía sus aficiones y se sabía todo de fútbol, pero sabía los equipos, todos los equipos. No se sabe cómo hacía. Bueno, leía y sé que les grababa y te podía decir el equipo que jugó contra quién, contra cuántos los resultados, quién hizo los goles, todos los fines de semana, cuando el fútbol iba por radio, en fin. Y siempre. Bueno, pero eso de que fue cura, de repente no era lo que había pensado al principio, ¿verdad? Y nuestro padre le preguntó si estaría dispuesto a ordenarse y vio que a la obra le hacía falta y cambió su función. Y seguramente tenía sus deseos y su aspiración profesional. Bueno, también sabemos que de todas maneras a muchos de los primeros nuestro padre les pidió sacrificios especiales. Sin embargo, sabemos también que hubo muchos que se desarrollaron profesionalmente y en poco tiempo, digamos así, ocuparon lugares públicos en la vida política de España. Sabemos que nuestras primeras hermanas tuvieron que dedicarse a sacar adelante las labores de administración de los centros, y no porque no tuvieran una profesión y no fueran capaces de ejercerla con brillantez. De hecho, hicieron con brillantez lo que le pidió nuestro padre, porque eso hizo falta para la obra. Naturalmente, para empezar la labor en cada país hace falta sacrificio, hace falta inteligencia, hace falta gente que esté dispuesta a decir, bueno, yo me voy a ir hasta allá y me voy a aprender la cultura y la vida y el idioma de ese país. Y así todo, la riqueza y la complejidad de la vida en este mundo supone que hay cosas curiosísimas, como por ejemplo en Corea, han ido a empezar la labor en Corea, pues numerarios con cierta edad, no sé qué pasará entre las mujeres, pero numerarios más bien mayores, que han conseguido trabajo. Y entonces son extranjeros, pero como ya son grandes, no han podido aprender el coreano, no les dio. Tienen trabajos intensos en compañías internacionales, sostienen económicamente la labor, por supuesto tienen sus amigos, su apostolado entre aquellos que hablan inglés, ¿no?, y su compañero de trabajo, y hacen el Opus Dei, pero es una función que uno dice, wow, qué curioso, ¿no? Paran la olla de modo bastante especial, ¿no? Bueno, y así uno podría imaginar, ¿ves? En la vida de la obra se da todo esto. En la vida de un país, para ir a otras ciudades, hay que también desarraigarse de la propia ciudad. Y todos sabemos que
no todas las personas tienen la misma capacidad de adaptación. Jesús, ayúdanos a estar siempre dispuestos, ayúdanos a poder hacer lo que la obra nos pida. Fíjate, en esa misma carta del año 57, nuestro Padre decía: en el corazón de la obra, los numerarios, llamados a una especial misión de servicio, saben ponerse a los pies de todos sus hermanos para hacerles amable el camino de la santidad, para atenderles en todas sus necesidades del alma y del cuerpo. Hay que estar preparado para esto. Como decía Juan Pablo II, los cristianos tenemos que ser expertos en humanidad. Todos, si se quiere, por este motivo que acabamos de leer, los numerarios tenemos especial obligación de ser expertos en humanidad, si vamos a ocuparnos de las necesidades del alma y del cuerpo, para ayudarles en sus dificultades y hacer posible, con su entregado sacrificio, el apostolado fecundo de todos. Si nosotros somos esqueleto y nuestros hermanos supernumerarios son, digamos así, la carne, la piel, la cara, los ojos, lo que se ve, pues tienen que poder mostrar su mejor forma, digamos así, ¿no? Hay cosas que incluso superan a la gracia en esto de la posibilidad de cumplir la función, porque no todo el mundo cumple la función de la misma manera. Las exigencias que tiene la funcionalidad, pues también merecen, y ahora me meto un poquito en esto de, la funcionalidad en la historia de la obra, la funcionalidad en la vida de cada uno. Mirá, Señor, ayúdame a comprender hasta dónde puedo ir yo y qué es lo que me podés pedir a mí. Y qué es lo que yo quiero darte todo, pero también lo que quiero y puedo dar, porque no todo el mundo puede dar determinadas cosas. Me acuerdo, estando en Nigeria, cada tanto se hablaba de personas gasas, numerarios, que habían pasado por allí. Y de un sacerdote, me contaban que decía, que el hombre llegó a Nigeria y empezó a transpirar. Y siguió transpirando y transpiraba todo el tiempo, mañana, tarde, noche. Incluso en un momento, la idea era, pero ¿a quién se le ocurrió que este hombre podía venir acá con todo lo que transpira? O sea, vivía empapado. Por supuesto, a poco tiempo, no sé si se volvió, se fue a España de vuelta porque no podía vivir bañado. Fíjate, esto es una cosa casi graciosa, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ser conscientes, también porque nos cuidamos unos a otros. Y entonces decir, mirá, hay determinadas personas a las que pueden hacer determinadas cosas, ya dentro de que somos numerarios y vivimos esta función de sostener a los demás, pero cada uno merece la letra chica, digamos así. Y el primero que tiene que saber su propia letra chica es uno mismo. El otro día un cura sabio, me contaban de un cura sabio, que todas conocen aquí en la labor, que ya tiene debe estar acercándose a los 90, que le decía a uno de casa, defiéndete. Obviamente es español, defiéndete. ¿Qué quiere decir defiéndete? Mirá, le decía a un cura, defiéndete. Y es que a veces, por las necesidades que hay en la labor, nos van pidiendo cosas, y como todos queremos dar, y vamos dando, decimos que sí, pero hay un momento en que decimos, no, mirá, esto no puedo, porque si vos me pedís esto y esto, yo voy a dejar de ocuparme de esto, otro. Es decir, voy a dejar de leer, voy a dejar de formarme, voy a dejar de descansar, y en algún momento voy a colapsar. Entonces también es importante que todos, los que nos miran y nosotros que nos miramos a nosotros mismos y que miramos a los demás, tengamos en cuenta lo que dice el Padre en la carta del 9 de enero del 18, en el punto 13, hablando de los que mandan, dice, mandar con respeto a las almas es, en primer lugar, va diciendo primer lugar, segundo lugar, y después dice, y en tercer lugar, y no por eso menos importante, es gobernar con tal confianza en los demás
que se cuente siempre, en la medida de lo posible, con el parecer de las personas interesadas. Esto supone que las personas interesadas tienen que tener un parecer, tienen que saber lo que quieren, tienen que tener, esto también lo aprendí yo por lo menos de muy joven en mi formación, que uno tiene que tener un plan de carrera, un proyecto profesional, unos intereses bien claros, tiene que saber a dónde quiere llegar y tiene que saber de alguna manera defenderlo. Esto no le quita de ninguna manera disponibilidad a nadie. Me atrevo a decirlo sin miedo alguno de que alguien después diga, no, bueno, entonces tengo hay excepciones a la disponibilidad. No, yo estoy dispuesto a todo, pero también sé dónde estoy parado y sé cuál es la mejor manera en la que puedo servir a la obra y podemos dialogar y tenemos que dialogar. Bueno, ahí lo dice, lo acabo de leer en la cita de la carta del Padre, ¿verdad? Contar con el parecer de todos. Además de que en este mundo cada vez más todas las decisiones se toman de un modo dialogado y esto también se va viendo en casa, ¿verdad? Bueno, y por ejemplo, en la historia de la vida de la obra, hubo tiempos en los que había algunos que eran solo directores, digamos, dedicación exclusiva a las labores internas. Pues ya nos damos cuenta que eso es un modelo que en el mundo de hoy va camino de la extinción. Está por perimir, si no perimió ya. Entre otras cosas, bueno, por muchos motivos, ¿verdad? Pero es que el mundo no lo tolera, la experiencia lo desaconseja y podríamos decir también la falta de vocaciones lo imposibilita. Todos tenemos que tener más capacidad de trabajar y parar el puchero y tenemos además, los directores no se deben eternizar en los encargos porque nos hace mal a todos y entonces es bueno que tengan una profesión que ejerzan parcialmente para que un día puedan dejar los encargos y ejercer esa profesión más totalmente y que así la cosa fluya, ¿verdad? Y haya renovación y haya juventud en todos lados como siempre ha habido y responsabilidad. Se me está acabando el tiempo de la oración. Tenía un último tema que es la posible confusión entre la funcionalidad, que como acabamos de meditar, Señor, ayúdanos, y el hecho de que hay veces que hay personas que son funcionales. El ser funcionales, ese tipo de funcionalidad, es así que no es del espíritu de la obra. Tal vez otro día tengamos que hablar un poco más de ella, ¿no? Pero los funcionales son, por ejemplo, esos personajes que aparecen en el Evangelio de ayer, los discípulos de los fariseos. Los jóvenes pueden ser funcionales a los intereses de otros más viejos que se aprovechan de ellos. Ojo, esto no quiere decir entre los fariseos. En casa esto no se vería, no se va a dar, no pienso, recemos, ¿no? Con los directores, pero bueno, aparecen ahí unos discípulos de fariseos que van con los herodianos, otra facción que era funcional, a ponerle el palito en la rueda a Jesús, ¿verdad? Los correveidile. Bueno, abominemos de todo tipo de funcionalidad que tenga que ver con esto, ¿verdad? Que sin querer, tal vez incluso podría llegar a ser con buena voluntad, porque probablemente esos herodianos y esos tenían la buena voluntad de cuidar la pureza de la religión judía y por eso al revolucionario que era Jesús lo tienen que pescar en alguna palabra que le sirva para sacárselo del medio porque está revolucionando todo, ¿verdad? Bueno, ya te digo, otro día podríamos hablar un poquito más de ese peligro, pero pidámosle al Señor que nunca caigamos nosotros en eso, que siempre defendamos el espíritu de la obra, que defendamos a nuestros hermanos en la obra, pero que lo defendamos sin ser funcionales a nadie, sino porque lo hacemos con nuestra conciencia, no porque trabajemos para otro, digamos, o porque nos mande alguien, o porque se nos ocurre que le tenemos que ir a decir algo a alguien. Vamos a terminar, como siempre, pidiéndole a la Virgen, Madre Santa, que queramos hacer la obra, que estemos dispuestos a entregarnos del todo todos los días de nuestra vida, que cumplamos nuestra función de ser la fuerza y el sostén de los demás, con alegría,
con ilusión, con juventud. Nos ponemos como siempre en tus manos, Reina de nuestras vidas y Reina de la obra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.